días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa de Conexiones Entusiastas, su radio de estudio, su radio devocional. Es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Estamos grabando desde casa. Hoy no vamos a tener invitado o invitada, pero vamos a estar haciendo un recuento de todo lo que llevamos aprendido hasta el día de hoy. Y antes que nada, iniciar con una oración. Padre nuestro, Señor y Espíritu Santo, te pedimos que hoy estés aquí con nosotros en esta grabación y nos permitas compartir de tu palabra con amor, con sabiduría, con entendimiento, para que este mensaje pueda ser escuchado en aquel hijo que te necesita, en aquella hija que te anhela, y que podamos ser un vaso a tu servicio y que el programa de Conexiones Entusiastas pueda continuar con este aprendizaje y esta enseñanza de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y vamos a continuar con la grabación de este podcast, de esta serie, nuestra tercera serie, a través del programa de Conexiones Entusiastas. Si usted no ha escuchado las otras dos series anteriores, déjeme le platico que la serie va con la palabra niño, la primera, y la segunda, la palabra gracia, y después entramos a este tema de la oración, del cual ya llevamos alrededor, son como 20, vamos en el capítulo 20, sí, creo que por ahí vamos en el capítulo 20 y pues hay bastante todavía por aprender. Pero este aprendizaje no solo ha sido de la experiencia de grabar, sino de entender la palabra de Dios, de escuchar testimonios como el de la hermana Juana Peña, de Lynn, del señor Guillermo, de Moni y todo lo que nos enseñó, tanta sabiduría que compartió en el último episodio. Recordándoles que Moni tiene un proyecto muy hermoso en el cual apoyan a parejas, apoyan a familias, apoyan a padres de familia como orientadores para una mejor educación. Y sí, una educación cristocéntrica. Y si tú estás escuchando el podcast y dices, ay no, qué flojera, vienen a hablar de la palabra de Dios. Sí, un poco hay de eso. Pero más allá de solo hablar de la palabra de Dios es poder compartir nuestra experiencia de cómo lo vivimos cada persona que lo vive diferente. Pero más allá de un aspecto como muy teológico o así, más científico, o no sé cómo decírselos, es con ese amor y esa ganas de compartir la experiencia de vivir a un Dios verdadero, a un Padre que nos ama y que a veces es muy difícil conocerle de esa manera. Y más porque hay todo un aspecto cultural, todo un aspecto de desarrollo, dependiendo en qué área estemos, dónde crecimos y todo esto. Donde sea que tú nos escuchas en diferentes lugares de este mundo. Y pues sí, un poco sesgado hacia la cultura, un poco más hispanohablante, ¿verdad? Ahí con más, muy emocional, muy sanguíneo. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la palabra oración. Estamos viendo los elementos de la oración, recordándoles que nuestra guía es la parte del Reina Valera. Estamos utilizando las concordancias que vienen en la Biblia, Reina Valera, pero en su versión de devocional de estudio. Y estamos con la palabra oración y en la sección que habla de cómo debemos orar. Y viene una sección en la que dice a quién debemos orar. En el episodio anterior vimos a Dios, ¿no? Conocer iniciar a conocer este Dios creador, este ser, esta totalidad. Y nos centramos mucho en esta parte de cómo tratar de entender la grandeza de su amor. En este caso vamos a ver solo la sección hacia al Padre,
Orar al Padre. Fíjense, ya lo había leído, ya lo tenía en el devocional, pero yo no había caído en cuenta que cuando hago mi oración siempre le pido al Padre y al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para mí es algo más personal, es algo más como que échame la mano, ¿no? Papá, ayúdame, Abba, Padre, a que esto salga como debe de salir. Y bueno, para poder hacer el estudio del día de hoy, ¿y a quién debemos orar? Al Padre. Estamos utilizando de referencia Efesios 1:17, Efesios 3:14 y Colosenses 1:3. Y en Efesios 1:17 tiene como título la reconciliación por medio de la cruz. Y dice, y vino un anuncio, las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Y dentro de el proceso de investigación, anoté por aquí, dice, tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio, por medio de reconocerle. Y tener esta entrada al Padre, esto que nos dice que el creador de todo el universo está ahí contigo. Tú tienes un acceso directo, no requieres de intermediarios para que tengas una relación con él. Y digo relación porque como que es la palabra más humana para poder decir contacto, vida, amor, conexión. No sé cómo otra palabra ponerle más que una relación. Y eso es lo más bonito porque la relación es de dos lados, ¿no? Y venía aquí que cómo podemos edificarnos nosotros en este amor, en este conocimiento, o edificarnos o crecer en este entendimiento. Y pues es a través de conocerle a él. Nuevamente hago referencia de esta película que se llama Fireproof, que están dos bomberos y le dice uno al otro, oye, que estoy teniendo muchos problemas con mi esposa, ¿no? Y era el capitán que era reconocido por un montón de reconocimientos de sabiduría en materia de ser bombero. Y le dice el amigo, oye, pero pues, ¿cuánto tiempo tardaste en lograr todo este conocimiento? ¿No? Pues estudias, dice, no, pues tengo, no sé, como algo así como un master degree o un grado así de máster, ¿no? Pero es porque no fue por la maestría que hiciste. Fue para llegar a la maestría tuviste que haber estado en una universidad. Y para poder haber estado en una universidad tuviste que estar en un high school para los que estamos en Estados Unidos o en una preparatoria. Y para poder llegar a una preparatoria tuviste que haber tenido, pasaste por una educación básica, y una educación básica es una secundaria, y antes de una secundaria una primaria, y antes de una primaria un preescolar. No es solo la maestría de que estudiaste para ser más experto en es toda la educación que tienes detrás. Y le dice este bombero al otro, ¿no? Le dice, y ya tienes maestría para con tu esposa. Otro bombero pues que se queda callado. Que se queda callado y ya no puede decir, oye, pues es que no la entiendo, es que no la comprendo, pues es que no le conoces, ¿no? Y nos decía Moni en el podcast pasado que para nosotros como personas, como seres humanos, nuestro entendimiento a veces no alcanza a explicarnos a nosotros mismos lo que es Dios como Padre. Porque pues estamos sesgados a la experiencia que hemos tenido aquí en la tierra. Si tuviste un padre ausente, que era el caso de Moni, un padre ausente, un padre alcohólico, un padre violento, pues tu experiencia de la palabra padre o la interpretación de un padre va a distar mucho de lo que la palabra dice como al Padre, ¿no? Al Creador. Y luego viene en Efesios 3:14. Viene el amor que excede todo conocimiento.
Y ahí me voy a atrever a leerle. Sí, señores y señoras, hoy no les voy a dar tarea. Hoy no les voy a dar tarea, se los voy a estar leyendo yo. Y dice por acá: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ay, qué bonito. Chéquense, es para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si hasta ahí usted dice, ¿qué? ¿De qué se trata esto? Sigo sin entender. Plenamente capaces de comprender que a través de este amor que Él nos da, podamos comprender y tengamos conocimiento de lo grande que es, de su anchura, de su longitud, de su profundidad y de su altura. ¿Cuántas veces has escuchado decir que eres amado o amada? Y realmente entender qué significa eso. Que tu valor para Él es tan grande. Él es que Él está ahí para ti. Hay una canción muy bonita que dice: tú no necesitas nada y aún me quieres a mí. Soy tan importante para ti. Si no eres padre todavía o madre, va a costar un poquito entender de ese amor que se tiene hacia los hijos. Por eso la experiencia de ser padre o madre es muy hermosa, porque nos hace entender más cosas de la vida. Estés preparado o no. Por eso Moni tiene ese ministerio tan hermoso que es ayudar a padres a guiar mejor a nuestros hijos. Pero si no eres papá ni eres mamá, pero eres un hijo o una hija, si te fue muy bien o si te fue muy mal, ¿cómo explicarlo? Si tienes este hueco, este vacío, porque sabes de una necesidad grande de amor, de comprensión, de un padre que te ame, que te proteja, que te dé autoridad, y no lo tienes, conoces ese lado o tienes el entendimiento por ese lado, pero si tuviste un padre que te dio, te proveyó, te pudo dar ese amor, esa autoridad, esa presencia, pues conoces porque tuviste esa experiencia. Entonces, poder entender si este dolor es tan profundo, imagínate todo lo opuesto a ese dolor, todo ese amor que excede todo conocimiento. Y que aún así, si te fue muy bien y tuviste una paternidad increíble y te la pasaste increíble con tu papá, aún así excede el amor de Dios, el amor del Padre, del Creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Excede esa medida. Y luego viene aquí en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén. No lo vamos a entender. No, yo, por ejemplo, hoy en día sigo sin entender cómo es que me ama tanto. Cómo es que, teniéndolo todo, aún me quiere a mí. Y bien pude no haber grabado el podcast el día de hoy, ni publicarlo, pero ayer aprendí esa parte. Hablábamos de la gracia de Dios en la escuela de teología, de la justicia y de la misericordia. Y por alguna razón llegamos al tema de las obras. Y en el tema de las obras, ¿qué pasa si no hacemos esa obra que nos nace y que está ahí en nuestro corazón? Dios es paciente con nosotros. Sin embargo, hay cosas que tienen que ser hechas a su tiempo. Y si no nos usa a nosotros, pues va a usar a otras personas. Entonces, como me encanta ser una consentida del Señor y de Dios y de Abba Padre, aquí estamos grabando el podcast. Y lo estamos grabando para compartirlo desde el amor y desde el entendimiento que esto es algo más grande que nosotros. Que hoy lo estés escuchando no es una casualidad. Hoy tu Padre te quiere decir que te ama. Y que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le estás pidiendo. Incluso si no estás escuchando una respuesta, Él tiene preparado algo más hermoso para ti. Algo muchísimo más grande de lo que tú siquiera puedes imaginar. Y como dice la chaviza, confirmo. Confirmo esto porque continuamos maravillándonos de cómo esta sincronía de Dios para poder hacer este programa en cada uno de los pasos, cada una de las personas que pone en nuestra vida, cada palabra, cada circunstancia, nos permite poder aprender más de Él y extender ese conocimiento. Y también dentro de lo que aprendí haciendo la investigación, dejé aquí por escrito, ¿no? Dice en Efesios 3:14, el amor que excede todo conocimiento. Y nuevamente, por esta causa dobló mis rodillas ante el Padre. Entender que es algo más grande que nosotros, que aunque estemos aferrados en ese tema, si confiamos en Él y dejamos todas nuestras cargas en Él, lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Pero como nos encanta ser tercos y estar ahí afanosos o afanosas de que nosotros lo vamos a lograr. Y sufriendo, sin poder dormir, llorando desesperados, dolidos constantemente. Estamos aprendiendo de Él, estamos adquiriendo este conocimiento. Y por eso es importante poder leer la palabra y poderla discutir y poderla compartir con más personas. No es solo de quien lo está emitiendo, o en este caso no solo es del podcast, no solo es del programa. Estas palabras pues es para todos y está universalmente disponible. Está en nosotros que tanto quieres conocer más a tu Padre. Y qué tanto más podemos entender que Él está interesado en nosotros, como sus hijos. Quiere conocernos, quiere tener, o no quiere tener, tiene una maestría sobre nosotros incluso
muchísimo mejor de la que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y ahí estamos aferrados pidiéndole una cosa, que es que a mí me gustaría así, que es que me gustaría, me encantaría que pudiera ser así. ¿Y cuántas otras veces más te has equivocado en tus elecciones? Oye, Ana, que entonces ya no puedo decidir yo solo. No, pues claro, claro que puedes decidir. Pero vas de la mano de quién. ¿Quién te está acompañando? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Para ti, para tu beneficio? ¿Para que te sientas cómodo con lo que estás o cómoda con lo que estás haciendo? Es un tema ¡ay! Hermoso, hermosísimo. Y bueno, ya ahorita ya vimos la parte de Efesios y nos vamos a ir a la parte de Colosenses, ¿ok? Ay, ya lo tenía aquí. Se me movió pero donde estaba leyendo el otro. Pero ahorita lo encontramos y lo vamos a leer directamente porque yo aquí hice un rayadero en mi libreta. Y vámonos a leer Colosenses 1:3. Ahí voy. Ay, qué bonito, qué bonito. Dice, Colosenses 1:3 dice, Pablo pide a Dios le conceda sabiduría espiritual. Y siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Le seguimos porque se está cortito. Dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, y también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y yo, ya saben, esas voladas de cabeza así de que, ¿cómo es posible que este devocional, ay, digo que ya no voy a decir fechas, pero bueno, es que eso es lo más hermoso de verdad, que este devocional lo estuvimos haciendo el 13 de abril y ayer 13 de julio en la escuela de teología llegó ese mismo tema, llegó esta confirmación de la oración, del fruto de la palabra, del fruto de conocer a Dios, de estar creciendo en tu fe. Porque al final la conclusión de todo lo que es conocer a Dios es que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para entender, para vivir, para conocerle. Pero ¿cómo dejamos que todo lo que está alrededor de nuestras vidas, que claro que es importante, pues es tu vida, ¿verdad? Pero si no estás centrada en Él, vamos a sufrir y nos va a costar mucho trabajo. Y no solo vamos a sufrir, también vamos a generar ese sufrimiento, porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo que está luchando constantemente. Pero hoy lo más importante o el mensaje más importante es: no necesitamos probar nuestro valor ante Dios. Él ya lo sabe. Él ha preparado todo para que hoy estemos aquí y le demos este servicio. Y ayer lo decía el pastor en la clase, dice, oye, no es que haya personas que hagan menos o más. O sea, Dios tiene disponible el conocimiento, el amor, la fe. Solo tú le tienes que buscar. Y si tienes años sin congregarte en una iglesia, sin darte un momento para orar, déjame te digo que no hay problema. Y lo puedes hacer hoy. Y este mensaje es para que sepas que Él no se olvida de ti, que Él está ahí esperándote, es paciente.
Y puede que sean obras súper trending topic, ¿no? O pueden ser esas obras concisas, profundas, que tengan esta estructura de anchura, longitud, altura y sea tangible. Y cuando así pase, que tu testimonio pueda llegar a más personas, para que sepan que Dios nos ama a todos. Solo está esperando que le abramos la puerta. Y para eso es este programa, que aprendamos de su palabra y cada día que lo escuchemos tengamos la oportunidad de hoy decir, ok, yo le amo también. Y que lo puedas decir sin temor. Nuevamente lo veíamos en una de las cápsulas anteriores de decir, tenemos la dicha, yo que estoy en un país en el que puedo tener mi credo libremente. ¿Cómo me voy a detener a compartir esto? No puedo. Hay que hacerlo. Hay veces que nos equivocamos y por el que dirán otra persona o la opinión de alguien que amamos y nos limitamos a hacer esa obra. Pero ayer le preguntaba al pastor, ¿y qué pasa con las personas que sienten que tienen que hacer algo pero no lo hacen? De ti depende. ¿Qué tanto le quieres conocer a Dios? Porque Él no hay una medida, ¿sabes? Es creador de todo. Ese Padre que da esa autoridad para poder grabar un podcast y no buscando dañar a nadie ni viendo una doctrina en específico, sino compartir el amor de Dios, su palabra, y tener ese respaldo, que sabes que Él te acompaña en tu aprendizaje y en todo lo que está alrededor para que las cosas sucedan. Yo se los digo nuevamente con base a la experiencia que he vivido, y parte de mi testimonio es que, como ya muchos saben, después de 15 años de carrera me quedo sin trabajo. Soy, como dirían en portugués, me gusta más consejo en portugués, demitido en lugar de corrido. Pero como todas esas mesas que construiste por tanto tiempo son derrumbadas en un momento. Y no somos nuestros títulos, no somos nuestros bienes. Cristo es suficiente. Él acomoda todo. Y créanme, sí lo hace más abundantemente. Durante muchos años yo soñaba con estar en una radio, tener una estación, o trabajar en una estación de radio, más bien, no tener una. Jamás me imaginé tener una estación de radio, que hoy ustedes aquí están en Conexiones Entusiastas, porque pedí al Padre. Pedí al Padre que yo pudiera ser útil para Él, que yo pudiera compartir. Y hoy se cumple, o sea, todo esto es que se está cumpliendo ese sueño de esa niña de 11 años. Se lo he dicho a mi hija y lo comparto aquí con ustedes porque pues es parte. Que después de que se burlaran de ella, la buleaban y todo eso, aquí sacando el trauma, en lugar de que se llenara de amargura el corazón y de resentimiento, solo pensaba que por qué no existía alguien que nos dijera que no es verdad eso que sucede ahí cuando tú recibes el abuso por parte de una persona, sino que hay amor para ti y que todos lo merecemos. Y que cuando yo fuera grande iba a estar en la radio y a hablar algo para que si alguien estuviera triste, después estuviera feliz al escuchar el programa. Mi mente no lo entendía en ese momento. Yo solo iba por esa, como podemos decirlo, como emoción. Pero el Señor ya estaba preparando el camino para que este podcast existiera y pudieras tú hoy escuchar eso. Que Cristo es suficiente. Que Él te ama
y que resistas. No desmayes. Él está ahí. Está haciendo este proceso para que el fruto se dé tan maravillosamente y muchísimo más grandemente de lo que tú te puedes imaginar. Porque no estás solo y no estás sola. Hay un Padre que tiene todo el amor y toda la autoridad para cuidar de su hijo, de su hija. Y para que conforme a las riquezas de su gracia y de su gloria, nosotros seamos fortalecidos. Que si no ha sido un tiempo fácil, imagínate cómo va a estar el disfrute. Si eso es solo una parte de la enseñanza. Y todo esto es para que después podamos hablarle a otra persona de Él. Para eso son los testimonios, para eso es que no nos podemos quedar callados una vez que le conocemos, una vez que sabemos que Él es, que Él está. Yo soy lo que soy. Dios Padre, creador de todo lo que existe. Y no somos una casualidad. Somos sus hijos. Y tiene preparadas todas esas obras para ti, para mí y para que lo vivamos abundantemente. Ese es el mensaje que hoy tengo para ustedes, por medio de la palabra de Dios, por medio de las experiencias, por medio de compartir que la vida en Cristo es suficiente. A veces titubeamos, pero Él siempre es suficiente. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por seguir a Conexiones Entusiastas. Déjanos tu comentario. Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima Conexión Entusiasta.